Nuevo año, viejas pulsiones. Los pibes buscan lugar en la oposición. ¿Se viene otro año de conflictos? No lo sé, che. Vamos a averiguar. Bueno, ahí está, lo decía Julieta Weisberg hace un rato, nuestra amiga politóloga que pasó por este estudio hace un ratito nada más. Uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno de Javier Milei en su primer año fue con los docentes y con los jóvenes universitarios, con toda la comunidad educativa. Fue la marcha más grande que tuvo que enfrentar el gobierno de Javier Milei. Y decía Julieta hace un rato nada más, dos asteriscos durante el primer año de Javier Milei. Uno, lo que tiene que ver con la discusión por la financiación de la universidad pública. Y el otro, el que tiene que ver con los jubilados. Uno puede decir, che, la saldó de manera positiva Javier Milei porque salió del conflicto hacia adelante y hoy no se habla de eso en la República Argentina. Pero Julieta decía, bueno, pero ojo que en la imagen de Javier Milei en el electorado, todo esto tiene un peso. Lucas Nahuel y Eduardo están con nosotros, son referentes de la comunidad educativa para charlar un poco de cómo viene este año. Venimos de un año muy conflictivo. Si uno repasa los salarios docentes, el conflicto está ahí, no está visible, pero todavía está ahí. Y empiezan a aparecer las dudas sobre el comienzo normal de un cuatrimestre de cara a este año electoral 2025, en donde uno está acostumbrado a que los gobiernos hicieran todo lo posible para no tener conflictos. Por eso las mejores paritarias docentes normalmente, en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y en el interior del país, se daban en los años electorales. Pero no parece ser el caso de Javier Milei, que anunció más ajuste para este año. Y no solo anunció más ajuste, sino que lo dejó en claro, diciendo, che, el Congreso no va a tratar mi presupuesto, prorrogo el de los años anteriores y hago lo que quiero con la plata y las partidas de cada uno de los estamentos del Estado. Bueno, chicos, los escucho. Arrancamos. Dale. Luca, digamos, está claro el diagnóstico de cada uno de tus compañeros. Ahora, ¿cómo le explicás eso a la gente para que le importe? ¿Sabés por qué te digo? Venimos de un móvil de Pinamar, donde la gente, no sé, vimos gente que gasta $1.500 para veranear 15 días en Pinamar. Veníamos de un móvil en Retiro, donde también la gente se iba de vacaciones. Está claro que hay muchas argentinas dentro de la Argentina. Esa movilización masiva sirvió para instalar el debate público, que después, por la propia dinámica de la política argentina, se fue fumando. ¿Cómo haces para que la sociedad los vuelva a mirar? Bueno, yo creo que hay que partir un poco de la realidad. Yo comparto que hay varias argentinas dentro de la Argentina, pero creo que hay que agarrar los datos concretos. Sin ir más lejos, el poder adquisitivo de los trabajadores en términos salariales se redujo un montón en el sector privado y en el público ni hablar, ¿no? Trabajadores de la salud. También hubo muchos despidos. De hecho, yo ayer formé parte del festival que hubo en la ESMA, que fue un festival impresionante en defensa de los sitios de memoria, en defensa de la pelea también por los derechos humanos, que en este país tiene una gran tradición. Y creo justamente que lo que se trata del debate es discutir qué estamos haciendo los que estamos de este lado, ¿no? Un poco los que venimos encabezando y formando parte de la resistencia a este gobierno. Antes hablamos de los jubilados. Bueno, los jubilados son un concreto ejemplo de un sector que es uno de los más perjudicados bajo este gobierno, que viene resistiendo, que se moviliza todos los miércoles, que enfrenta a la policía y los estudiantes también, la comunidad universitaria. Ahora, creo que es muy importante no dejarse obnubilar por el discurso del gobierno que dice que está todo bien, y sí cuestionar también cómo hizo lo que vino haciendo hasta ahora, porque yo creo que este gobierno no gobernó solo, asumió con solo 7 senadores y 33 diputados. Es decir, si gobernó hasta el momento es gracias a un sector importante que lo ha dejado gobernar, transando con los métodos de la casta, como le gustaba denunciar él, ¿no? El año pasado lo escuchamos en la campaña electoral denunciando las valijas del Congreso. Bueno, eso es lo mismo que está haciendo ahora para aprobar leyes nefastas como fue la ley Bases
donde hubo senadores determinantes en eso, como fue el senador Cuellar, que fue encontrado con 220.000. 200 lucas, se habla poco de Cuellar. Bueno, ¿en qué anda? La pasa bien, en la Paraguay, pasa mejor ¿no? que entonces, Todavía, creo, sí. eso me Claro. parece importante marcarlo, porque si el gobierno avanzó todo lo que avanzó hasta el momento, porque hay muchas otras cosas que decía que no hizo, ¿no? Él hablaba de la dolarización, de quemar el Banco Central, eso no lo hizo hasta el momento. Creo que es un gobierno que también le hace mucho autobombo discursivo, ¿no? Y se vamos por todo y de repente no es tan así cuando uno lo analiza finamente. Pero creo que este año va a ser un año de mucha lucha porque van a aumentar los despidos, ¿no? Ya estamos viendo eso en los sectores públicos, pero en los sectores privados también. Y creo que hay que prepararse para volver a salir a la calle en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de la universidad Luca, también. Porque es un en reclamo ese difícil. sentido, a ver, vos lo que estás describiendo en parte tiene que ver con el rol del Congreso. Gran parte de la oposición se convirtió en una oposición dialoguista que terminó apoyando en casi todo al gobierno de Javier Milei. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del poder desde el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, quitando los alimentos que debe haber Estado Nacional, y con el Ministerio de Patricia Bullrich. ¿Cómo van a salir a la calle con el protocolo antipiquetes que disminuyó muchísimo lo que era la protesta social? Bueno, yo creo que ahí hay un punto importante de marcar, que es que cuando somos muchos, el protocolo se desvanece en el aire. Lo vimos el 23 de abril en la movilización educativa, el 2 de octubre que se repitió, y también lo vemos cuando somos muchos. A ver, cuando somos muchas personas en la calle, el protocolo, que es una ridiculez, porque en cualquier país del mundo se moviliza por la calle, eso de que no se Claro. pueda protestar por la calle es una cosa que solo se le ocurre a Patricia Bullrich, no existe en otra parte del mundo. Eso que le gusta hablar de cómo el modelo de países, bueno, uno ve Estados Unidos, ve Francia y se movilizan en la calle cualquier protesta. Entonces creo que la clave está en la masividad y ahí la clave está en coordinar y ahí también juegan un rol importante los sindicatos, ¿no? Yo lo escuchaba, por ejemplo, a Héctor Daer el otro día que hizo declaraciones de que no es momento, que hay que seguir viendo. Bueno, Héctor Daer se sentó también a negociar y a rosquear la ley de bases con este gobierno. Ahora están diciendo que va a venir una reforma laboral que es brutal, dicen, que se la quieren rosquear. Esa marcha Sí. que está en pantalla, por ejemplo, no lo pudieron parar. Exactamente, la movilización educativa, que fue impresionante en todo el país y en muchas provincias que a Milei le fue muy bien, ¿no? Como en Sí. Córdoba, como en Santa Fe. La marcha del 2 de octubre incluso fue más grande que la del 23 de abril. Cuando somos muchos es muy difícil. Entonces ahí también juegan un rol muy importante los sindicatos, los centros de estudiantes. ¿Sabes qué pienso cuando los escucho y recuerdo esas imágenes tan fuertes? Lo perverso de esto, porque el gobierno se jacta en decir, bueno, pero no cerramos la UBA, ¿no? Pueden seguir estudiando. Si no estudian es porque hay paros, culpa de los centros de estudiantes, los docentes. Y quiero recordar la cantidad de renuncias que hubo de docentes, porque es una manera de vaciar a la universidad, de nuestros cerebros, nuestros grandes formadores. Solamente en las de exactas, ciencias naturales, exactas, 130 y tantos profesores renunciaron, en agronomía también. O sea, están desguazando de los formadores nuestras casas de estudio. Sí, y te asumo una cosa, perdón, Sí. los hospitales también. En El hospital hospitales Garraham, pasa- Ajá. que es un hospital, bueno, De de los excelencia. pocos nacionales que Sí. han quedado, digamos, después del menemismo, que tiene una excelencia y profesionales impresionantes. Hay muchos que tienen que migrar al sector privado por un problema de supervivencia. Y ahí estamos viendo también una transferencia de recursos y sobre todo capacidad humana de lo público a lo privado, ¿no? Que es una forma de subsidiar a lo privado indirectamente, Claro. digamos, pero se está viendo eso y hay que denunciarlo, sí. Que mostrando una diferencia de transparencia, podrías llegar con una camada distinta de la política a mostrar que son otra cosa distinta. Pero para yo vos. creo que, o sea, no creo que el discurso principal tenga que ser la transparencia, tiene que ser la acción política. O sea, nuestra acción política es transparente porque somos pibes y es la realidad. O sea, no estamos manchados por el pasado, sino que tenemos Bueno. el futuro por delante y lo que tenemos que hacer es construir en base a las cosas positivas que tuvo la historia argentina, cambiando lo que se chocó en el último tiempo. Yo creo que ahí entra, perdón, Sí, meto, Luca, dale. meto un bocadillo, pero yo creo que ahí entra, es verdad, nosotros no somos una generación que parte de cero, creo que ahora es un momento que hay que profundizar la resistencia a los planes que tiene este gobierno, ¿no? Digamos, porque se habla mucho de qué está pasando en la base electoral de Milei, que yo opino que hay un sector de gente que lo votó porque lo anterior era un asco, y todavía no rompe con el gobierno porque venimos de casi 10 años de ajuste permanente, entonces bueno, capaz este puede ser el último de los ajustes, puede ser una explicación, digamos. Ahora también es interesante pensar qué pasa de este lado, digamos, de los que tenemos una visión contraria a este gobierno, y ahí sí creo que tenemos que discutir, además de resistir, con qué programa político, económico lo hacemos. Y yo, por ejemplo, creo que es muy difícil pensar un modelo de país distinto en la Argentina si no partimos de cuestionar
cosas fundamentales, como por ejemplo qué es lo que sucede con toda la plata que se va destinada a la deuda externa. Por ejemplo, este año 2025 tenemos vencimientos para pagarle deuda al FMI impresionantes. Luca, pero te doy un Pará, ejemplo. pará. La gente que va a votar, Sí. ¿vos crees que le importa algo la deuda externa con el FMI? Yo creo que ¿Llega a entenderlo? Bueno, yo creo que le importan tanto y en cuando se ve que hay plata que va destinada a pagar eso y no, por ejemplo, a la universidad, a la salud, ¿no? A la educación de conjunto, cuando hay menos alimentos, digamos, en los comedores. Yo creo que el ajuste del FMI se vuelve palpable cuando se traduce en las condiciones de vida cotidianas de la sociedad y por eso hay que ser muy pedagógico. Ahora parece que ese es un elemento que no se habla mucho porque incomoda, ¿no? Por ejemplo, también esto de la fuga de capitales, digamos, en la Argentina dicen hay que exportar más, hay que exportar más, hay que exportar más. Ahora, si se exporta y toda esa riqueza que se produce en el país sale para afuera a través de las mismas empresas que manejan, digamos, las mineras y eso, y no queda nada para el país, y bueno, es muy difícil. Entonces yo creo que es un momento de discutir también estos problemas. Luca, ¿cuántos años tenés vos? 26 cumplí hace 2 meses. 26. ¿Nahuel? 29. 29. 19. 19. Naciste en el 2000, 5. 2005. Una Bueno, década. agarro a Eduardo porque es el más chico, ¿no? Cuando... 2005. Cuando nació Eduardo, Cristina iba a las elecciones contra Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires y terminaba de armar el kirchnerismo. Cuando... ¿Qué tenías? ¿15 años cuando ganó Macri? Y tenía, en 2015, tenía 10 años. 10 años. 10 años cuando ganó Mauricio Macri. Y lo que plantea Luca, yo que soy un poquito más grande que los chicos, apenas un poquito, la discusión sobre la plata de la deuda y demás, y las políticas del fondo la escucho desde 87, 88, que ya más o menos entendí un poquito de política. Ahora, ¿les da bronca que la discusión sea en loop? Que la Argentina siempre termine discutiendo lo mismo, porque pasó Néstor Kirchner, pasó Cristina Fernández de Kirchner, pasó Mauricio Macri, pasó Alberto Fernández y hoy estamos con Javier Milei y estamos discutiendo lo que discutió Duhalde en el año 2002. Pero usted, o sea, la discusión yo no sé si es la deuda, es llego a fin de mes, no llego a fin de mes. Bueno, para mí esa es la discusión. O sea, ¿puedo comer o no puedo comer? Hay gente que labura todo el día y no puede llegar a fin de mes. Yo coincido 100%, ¿Y yo cómo creo que haces esa es la para discusión que tiene que dar la política, es esa, que es la que da este canal. Este canal muestra la realidad en primera persona. Digamos, dejamos el debate teórico, lo tocábamos, pero tratamos de dejarlo de lado y le damos la voz a la gente. Y tratamos que la gente hable de su realidad. Entonces, cuando está bien lo que plantea Miguel, ¿cómo llegar? Por eso les pregunto, ¿cómo llegan a la gente? ¿Cómo le hacemos entender al tipo que se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar, que le subió el bondi 600%, que se organiza en el barrio con su seguridad, no privada, entre los vecinos, para llegar a tomar el bondi y que no lo choreen, y de ahí ir a laburar 12 horas por un salario de mierda y vuelve a su casa evitando que lo choreen? ¿Cómo le decimos a ese tipo que lo cagaron todos los gobiernos, algunos más, otros muchísimos menos, pero todos le prometieron cosas que no le terminaron de cumplir? ¿Cómo le hacemos entender a ese tipo que esta discusión es central? Mira, yo creo que la gente tiene derecho a tener esperanza. Y más en un país que viene con crisis repetidas de hace tanto tiempo, tiene derecho a creer que va a estar mejor. Y entiendo y lamento que Milei juega con eso. Vos fíjate lo que a mí me pasa. Yo vivo en Colegiales, zona norte de la ciudad de Buenos Aires, jubilado de clase media, que por suerte no tienen que alquilar porque tienen su departamento toda la vida, le da vergüenza y no lo dicen y se quedan escondidos en sus casas porque no tienen para comer. Porque eligieron pagar los medicamentos para no morirse, Claro, bueno. y el día 15 no compran más comida, pero como es clase media, y la Argentina está acostumbrado, el argentino típico está acostumbrado a no te dice que la está pasando mal, se la banca. No lo dicen. Entonces, las estadísticas, yo dudo mucho de las estadísticas. Hay mucha gente que no dice lo que le está pasando. Y esa es la realidad de la Argentina hoy. Estoy hablando de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Pensemos la Argentina entera, con las complejidades que tiene la Claro, Argentina, pero ustedes están discutiendo con un presidente que que niega dice, eso. no solo que niega eso, sino que dice que ustedes Sí. son los culpables de que el gobernador esté cagado de hambre. Dice que la que se chorean en las universidades, lo dice él, Sí, sí. la que se lleva Jacobiti, ponele, como principal enemigo público en términos de universidades Sí. del gobierno,
la que se llevan en las universidades hace que los jubilados, el curro de los derechos humanos, cerrando la Secretaría de Derechos Humanos. Digo, ustedes están discutiendo con ese gobierno, por eso la pregunta es insistente. ¿Cómo se articula un discurso para convencer a la gente que lo que ustedes plantean no solo es razonable, sino que es importante para el futuro? Para mí lo que se necesita ahora es ser coherente en la vida privada también, que es lo que la gente no está viendo. Predicar con el ejemplo. Pero claro, predicar con el ejemplo. Yo qué sé. Yo tengo algo que vos tenés que mostrarle a la gente que en el corto plazo la guita le va a alcanzar más y que tiene una oportunidad real de tener ingresos, te estoy hablando, no trabajo. Vos tenés un sector importante de la oposición compuesta por Unión por la Patria y la izquierda que dice que para que haya más trabajo, la gente tiene que trabajar menos horas. Ahora, demostrártelo cómo se hace, no te lo demuestran. ¿Cómo vas a decir que hay que hacer que las empresas te den menos horas y así vas a tener más puestos de trabajo? Si tenés una mayoría de argentinos que ni siquiera tiene trabajo y trabaja con las aplicaciones. No existe, es inviable. Estás hablando de más o menos una... A ver, es como decir, hagamos que todos ganen 2 millones de pesos. ¿Cómo lo vas a hacer? No, pero también no. hay ejemplos. A ver, en Europa está funcionando a la perfección. No, está bien en Europa. En Argentina. Bueno, está bien, pero si no es recortar, Miguel, es recortar la discusión muy chiquito. Para mí, yo creo que hay que enlazar esto de llegar a fin de mes, de que el laburo te rinda, que no tengas que tener 73 trabajos para más o menos acercarte a llegar a pagar las cuentas, con lo que decía Luca, el endeudamiento no es un marco teórico, no es algo ajeno. El discurso de este gobierno, ¿cuál es? No hay plata. Pero para la deuda sí hay plata. Para eximir de impuestos a los más ricos sí hay plata. Bueno, entonces me parece que la ecuación es esa, si no hay plata, de verdad vamos a ver qué hacemos, ¿no? Es como en un esquema más pequeño, más micro, las prioridades tienen que estar. Si hay plata, en vez de los pagos que se van a hacer en vencimiento de la deuda, 2025, podrían estar destinados tranquilamente a mejorar el sistema universitario, a mejorar los salarios, a mejorar la educación, a mejorar incluso las eximisiones impositivas a las pequeñas y medianas empresas y no a los grandes evasores. O sea que este gobierno está siendo muy benevolente con los millonarios y está siendo muy agresivo con los que más lo necesitan. Igual también se necesita coherencia con el discurso, porque la izquierda cuando se les quiso poner impuesto a los ricos en el Congreso no acompañó el voto. Eso no es una cuestión, o sea... No es así, era un impuesto que además una parte iba destinada a grandes empresas. Pero yo creo que es importante discutir la coherencia, digamos, porque hablamos del senador Cuéllar y el senador Cuéllar entró justamente al lado de la boleta de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo creo que si hay algo que nadie le puede reprochar a la izquierda es coherencia, ¿no? En el Congreso, ¿no? Empezando por Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, que dicho sea de paso, hace poco estuvo en Jujuy, que hubo una represión brutal por parte de la ministra con ese tema, Patricia ¿vos crees Bullrich. que a la gente le importa la corrupción? Yo creo que la corrupción ha sido una bandera que ha tomado la derecha, no solo en la Argentina, Sí, sino en todo es el una bandera, continente, pero que se a han la gente regalado. que vota, ¿le importa la corrupción cuando va a votar? Y cuando tiene bolsillo lleno, sí. Sí, Y cuando a la tiene el gente bolsillo sí. muy A lleno, la gente sí. cuando tiene el bolsillo, no, yo te digo, a la gente no le importa nada la corrupción, porque si no, Milei no podría ser presidente porque emitió facturas truchas. Después tenés a Vidal con la campaña y el lavado de guita. Tenés a Macri acusado de contrabandista. Tenés a Cristian Ritondo que le encontraron 72 departamentos y nunca nadie supo de dónde habían Y salido. la gente no va a dejar, la gente que es gorila, no va a dejar de votar al PRO por lo que le pasa a Cristian Ritondo. Entonces vos tenés que tener un modelo que a la gente le interese cuando son las elecciones. Y en general vota con el bolsillo. Exactamente, pero por eso también me parece importante, este año que es un año electoral, discutir quiénes vamos a estar en la calle, ¿no? Enfrentando a las políticas de este gobierno y también discutir qué oposición parlamentaria vamos a querer. Porque, por ejemplo, cuando se votó sacarle exenciones impositivas al Perín, eso votó también toda Unión por la Patria, incluido el sector de Grabois, esa ley, sacarle impuestos a Galperín. Entonces ahí me parece importante discutir, sí, una posición política que sea consecuente y también marcando permanentemente, porque a mí me parece interesante discutir cómo vamos a llegarle a la gente para que no queden discursos abstractos. Y eso se puede marcar fácilmente mostrando la transferencia de recursos que hubo este año. Yo soy monotributista, por ejemplo, ¿no? Trabajo, pago monotributo. Me aumentaron el monotributo, pero si yo soy un rico que tengo departamento en Punta del Este, tengo departamento en la zona más rica del país, me bajaron la alícuota de bienes personales. Entonces no es que todos estamos pagando los platos rotos de los gobiernos anteriores.
trabajadores. No, está claro que hay un sector de la población, los jubilados, los trabajadores, la educación pública, la salud pública, que está pagando el ajuste, mientras hay otros sectores, como los más ricos, como por ejemplo las empresas petroleras, que se la sacan toda para afuera, que la están juntando en pala. Entonces yo creo que es una forma también de marcar que hay dos Argentinas, donde hay un sector que se está beneficiando directamente de las políticas de este gobierno, ni hablar de la bicicleta financiera, que es impresionante este gobierno, que gran parte de la estabilización del dólar la han logrado así. Bueno, podría seguir un montón, pero creo que es importante marcarlo. Ahora les hago una... Valioso, pero, o sea, en el fondo nos están destrozando. Cada día podemos comer menos. Pero vos o decís sea, que la lo- gente valora más que supuestamente no le mintieron que poder comer a fin de mes. No, Llegar- obvio que la gente valora más poder comer a fin de mes. Ah, pero lo ok. que tenemos del otro lado es una mentira. O Ok. sea, es una farsa. Ok, o sea, vos decís que la gente no tiene alternativa. Es Milei o el abismo, hoy. Y yo creo que, o sea, la oposición es el abismo, porque Por no eso, es el Milei o el organizada. abismo. Y Hay sí, que elegir. hasta que se organice la oposición va a ser el abismo. Me quedó claro. Hay que Luca- superar. Perdón. Luca, ¿cómo lo ves vos? Bueno, ahí siguiendo la pregunta del Graf, ¿no? Si se viene otro año de conflicto, yo creo que eso es un hecho ya. De hecho, eso, ¿no? Empezamos con un conflicto que es el conflicto de los sitios de memoria, como mencionaba antes, que ayer hicieron un festival, repito, en la ESMA que fue impresionante, que se llenó de gente. Un 4 de enero, repleto de gente estuvo, van a seguir las medidas ahí. Y yo creo que este año va a haber que fortalecer esa vía, digamos. Yo creo que quedó claro que la gente, cuando se la convoca a movilizar, digamos, a través de los sindicatos, los centros de estudiantes, la gente va. Participó de las dos movilizaciones educativas, que fue el 23 de abril y el 2 de octubre. Participó también de los paros generales que hubo, que fueron contundentes, a pesar de que ahora Héctor Daer diga que hay que darle tiempo a este gobierno, no sé qué más tiempo quiere darle, pero yo creo que es importante fortalecer ese camino de resistencia, porque después, si esperamos a las elecciones del 2027, todo va a ser literalmente la tierra arrasada. Pero si se cae el gobierno, ¿qué harías? No, yo opino que hay que construir otra alternativa, que esa alternativa se construye desde abajo, que tiene que tener un horizonte claro, digamos, y tiene que discutir en algún momento cuáles son los problemas fundamentales que tiene este país, que se habla muy poco. Y también creo que hay que discutir seriamente qué está haciendo la oposición por parte del radicalismo por un lado, que lo tenemos a De Loredo llorando cada tanto en la Cámara, pidiendo hacer diciendo que no, yo más compañero de Milei no puedo ser. No, y dice fueron los primeros Loredo. en privatizar la salud en Jujuy y Carlos Paz Bueno, también, ¿no? sin ir más lejos ahora, también tenemos un sector del peronismo que se mantiene en silencio, que incluso ahora de cara a la reforma electoral para este año no dice absolutamente nada. Entonces yo creo que el camino está en las movilizaciones, como venimos expresando. Creo que hay sectores que ya lo han empezado a hacer, los sitios de memoria son uno, los jubilados también, insisto con esto, porque si no hay déficit fiscal ahora es gracias al ajuste que cayó sobre los jubilados. Entonces creo que hay que apoyarse mucho en eso y construir una alternativa política que sea una alternativa política de la resistencia. Y creo que nos tenemos que dividir entre los que están de acuerdo en enfrentar a este gobierno y sus planes y los que no. Y ponernos unos de un lado y otros del otro y a partir de ahí discutir. Porque estos planes ya lo vimos en los Ojo, 90, lo vimos sí. durante Martínez de Oz. Ojo que si más allá, porque las chicanas si no a veces pueden fracturar la posibilidad de una construcción. Cada vez que hablaron hay algunos puntos en donde están en común, donde hay puntos de acercamiento y me parece que eso también puede ser como un ejemplo para otros niveles de Ni discusiones hablar, por políticas. ejemplo, estamos de acuerdo en defender la educación pública, Exactamente. seguramente los Sí. muchachos No, y que el habrán salido- ajuste está recayendo sobre los más vulnerables, que son los Tal cual. jubilados y Para la clase enfrentar, trabajadora. cuando hay Claro. que salir a pelear, para mí no hay que pedir carnet político a nadie. Si Exactamente, estamos de claro. acuerdo que hay que defender la educación, bueno, a mí no me importa si votaste a Milei, si votaste a Massa, no me importa, hay que salir. Lo mismo con la defensa de los sitios de memoria. Creo No, y que además, eso tiene que ser algo transversal y bueno, Estamos listos. Nahuel, Eduardo, Luca, gracias por acompañarnos esta noche, por abrir este debate, que seguramente lo seguiremos a lo largo Sí, claro. de este año, porque va a ser parte de la agenda informativa y la agenda pública aquí, por lo menos en Crónica. Gracias, chicos, por venir. Gracias. gracias.